Ok. Entonces, hasta ahorita vimos la unidad 4 y 5 un poquito rápido. En la unidad 4 vimos un poco los conceptos de fluidodinámica y en la unidad 5 vimos cómo aplicar esas ecuaciones diferenciales del transporte de momentum y transporte de masa a lo que sería un balance microscópico y poder obtener de esa manera cómo se mueve un fluido dependiendo de las fuerzas que interaccionen con él. En ese aspecto, pues vimos un par de ejemplos nada más. En la unidad 4 igual vimos un par de ejemplos nada más. Tienen examen el sábado. Son muy pocos los ejemplos para que tengan la idea al 100% de cómo se hace. Entonces yo les voy a ayudar en el examen del sábado, les voy a dar en el planteamiento, a lo mejor en en la selección de las ecuaciones gobernantes, lo vamos a trabajar juntos, ¿ok? Porque pues sí es un tema un poquito complicado, pero no, pues no tuvimos tiempo de ver más ejemplos, pero creo que sí lo van a entender. Ya con el examen les va a quedar un poco más claro. Eh, entonces en el examen por lo que van a hacer es que van a hacer los cálculos, aparte, ¿no? Por ustedes mismos, pero el planteamiento yo les voy a ayudar. Ahora, dicho eso, pues hoy lo que vamos a hacer es vamos a ver rápidamente la unidad 6. Es una unidad muy cortita en cuanto a teoría, eh, y básicamente es el complemento de esas unidades 4 y 5. En la unidad 4 ya vimos que hay flujo laminar y flujo turbulento y que el hecho de que haya flujo laminar o flujo turbulento depende principalmente de la relación entre la fuerza inercial del fluido con la fuerza viscosa, lo cual pues se ve cuantificado con el número de Reynolds. Entonces, por debajo de un número de Reynolds establecido para determinado sistema, pues vamos a tener flujo laminar. Flujo laminar, ¿qué quiere decir? Que es un flujo que únicamente está regido por las fuerzas que, que interaccionan con el fluido, ¿no? No hay ningún cambio abrupto ni ninguna perturbación dentro del movimiento del fluido que no sea provocado por una fuerza. En el caso del flujo turbulento, pues van a ser flujos que van por arriba de un Reynolds, de un número de Reynolds límite, en los cuales pues empieza a haber un comportamiento caótico. Ese comportamiento pues nosotros le llamamos turbulencia. Entonces, de eso trata la unidad 6, de ver un poquito esa parte de la turbulencia. Originalmente está planteada para que veamos unos casos específicos de cómo se verían los resultados del flujo turbulento para algunas ecuaciones analíticas, pero pues no tiene tanto caso, ¿no? Entonces vamos a plantearlo de otra manera, vamos a explorar un poquito de qué es la turbulencia y cómo se trabaja un sistema turbulento ya a nivel de ingeniería de procesos, ¿no? Entonces, bueno, para eso pues necesitamos saber qué es la turbulencia y cómo cambia el comportamiento de un fluido laminar y uno turbulento. Entonces, lo principal es lo que les mencionaba, la turbulencia mide realmente qué tan caótico es el movimiento del fluido. No quiere decir que si tiene una dirección, de repente se vaya a regresar todo el fluido, sino que aparecen pequeñas perturbaciones que hacen que se desvíe del comportamiento que tiene establecido. No sé si aquí tengo el esquema, no. Pero bueno, eso nos indica la turbulencia, ¿no? Normalmente se presenta en flujos que tienen velocidades muy altas, es decir, que tienen un flujo convectivo muy alto. Y lo que nos ayuda a la turbulencia es, como vimos en el experimento de Reynolds, a que haya un mejor mezclado dentro del sistema. Y ese incremento en el mezclado, pues va a hacer que se aceleren todos los fenómenos de transporte. No solo el transporte de momentum, sino además el transporte de especies químicas, como era el caso del experimento de Reynolds, donde el trazador se mezclaba. Eso es un transporte de especies, simplemente se mezclaba mucho mejor. Y también el transporte de energía se ve promovido por ese flujo turbulento. Entonces, es todo, no quiere decir que siempre queramos flujo turbulento, en la mayoría de los sistemas sí, porque queremos que sea un comportamiento relativamente rápido, pero en algunos sistemas pues no es tan bueno que tengamos ese componente impredecible.
Entonces depende un poquito de las necesidades. Casi siempre sí vamos a querer que sea turbulento, pero en algunos casos, sobre todo en algunos reactores químicos, se requiere que sea laminar para controlar mejor la cinética de reacción. En ese caso, puede ser que queramos un flujo laminar, pero normalmente queremos un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque también inclusive si tuviéramos una reacción química, esa misma turbulencia la va a promover, porque se van a mezclar mejor reactivos y productos. Em, Actualmente pues no la entendemos del todo, no está completamente entendida la turbulencia, pero hay algunas teorías al respecto. Entonces, las principales teorías que tenemos para intentar explicar la turbulencia son tres hasta el momento. La primera, bueno, me parece que ya un poquito se está metiendo en la teoría del caos, pero bueno, tradicionalmente eran tres teorías de turbulencia. La primera es la teoría de Kolmogorov, y lo que planteaba es que dentro del fluido, cuando éste se está moviendo, aparecen pequeños remolinos cuando se trata de un flujo turbulento. Y esos remolinos le dan un cierto componente en la dirección en la dirección cortante del flujo que nos ayuda a promover ese mezclado. Entonces aquí hay un pequeño esquema del experimento de Reynolds o un experimento similar, en el cual pues se mete un trazador. Entonces, al llegar a la región turbulenta, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a aparecer remolinos y esos remolinos pues no van a hacer que el flujo se regrese por completo, pero le van a meter un componente instantáneo al movimiento del fluido. Entonces, además de la velocidad promedio que va a seguir yendo en la misma dirección, va a tener un componente instantáneo en las otras velocidades. Eso es lo que provocan estos pequeños remolinos que llamamos eddies. Entonces, estos eddies van a hacer que se desvíe y se mezcle entre sí. La otra teoría es la de Landau-Hoff. En esa lo que nos dice es que un fluido que tiene un movimiento preferencial, por así, en una sola dirección, lo que se va a encontrar es que va a tener una serie de bifurcaciones en su movimiento. Entonces, hagan de cuenta que llega aquí a la región de turbulencia y entonces puede tener uno de dos caminos. Ese camino a su vez puede tener uno de dos caminos, ese a su vez uno de dos caminos. Ahora la cantidad de caminos es infinita. Entonces, esas bifurcaciones producen que sea imposible hasta cierto punto predecir la trayectoria eh, real del fluido, pero nos va a decir cuál sería el componente instantáneo. O sea, es muy similar a esta, simplemente que en esta, pues se predice la aparición de pequeños remolinos, en la otra nos dice que simplemente por el hecho de ser turbulento, pues va a tener una bifurcación para elegir. Y finalmente la teoría de Reuel-Takens es muy parecida a la de Landau-Hoff. Simplemente aquí ya se considera que hay un componente estocástico en la turbulencia, es decir, no la vamos a poder predecir porque depende totalmente de la aleatoriedad. Entonces es muy similar, indica que hay ciertas bifurcaciones, pero pues en este caso va a ser estocástico el cálculo. No podemos predecir la trayectoria que puede tener el fluido. Entonces, como verán, pues tiene que ver con eso. Teoría del caos aplicada a la dinámica de fluidos realmente. Lo único que estamos viendo es que pues sí nos va a ayudar para ciertos procesos el tenerla, pero no podemos predecirla al 100%. No podemos predecir cuál va a ser la trayectoria exacta que va a seguir un trazador, por ejemplo. Simplemente vamos a saber que llegado a un flujo turbulento, pues se va a dispersar, ya sea por la aparición de Eris, como decía Kolmogorov, o por esas bifurcaciones en su movimiento, como dicen Landau-Hoff o Reuel-Takens. ¿Ok? Las dos teorías. Ahora, esas son las teorías, es la forma en la que se intenta explicar, pero a nosotros como ingenieros, pues sí nos interesa entenderla, eh, que sí la llegamos a entender, pero nos interesa más poder calcular su efecto. ¿Cómo calculamos el efecto de esta turbulencia? Pues para eso hay modelos que predicen la turbulencia y hay dos principales vertientes.
Una es, bueno, hay tres formas de calcularlo, en realidad, hay tres formas. Una es una cosa que se llama Large Eddy Dissipation, modelos de eddies grandes, que quiere decir que nosotros intentamos calcular la aparición de estos eddies, considerando que hay un cierto componente estadístico y que va a haber una cierta aleatoriedad en su formación o disipación, ¿no? Porque así como se forman los eddies, pues también se desaparecen. Entonces por ahí pues tenemos que tener eso en consideración, ¿no? Que se van a formar y se van a desaparecer. Entonces, hay esa forma, está el Direct Eddy Modeling, en donde sí intentamos simular esos eddies, pero con una malla muy, muy, muy pequeña para intentar predecir esa parte, pero no son formas adecuadas de predecir la turbulencia. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa principalmente calcular? Esto, las velocidades fluctuantes, ¿ok? Con lo que vimos nosotros en la unidad 5, que es Navier-Stokes y ecuación de continuidad, nosotros podemos predecir la velocidad promedio que va a tener el fluido. Lo que a nosotros nos falta es esto, la fluctuante. Los modelos de turbulencia que están basados en la promediación de los esfuerzos de Reynolds se basan en eso, en calcular el componente fluctuante de la velocidad. Entonces, para eso, pues nosotros vamos a meter un modelo de turbulencia a nuestro cálculo que ya conocemos. Para un flujo laminar, pues necesitamos resolver continuidad, necesitamos resolver Navier-Stokes, que ya vimos. Esas dos las seguimos teniendo que resolver para un flujo turbulento, las dos ecuaciones gobernantes. Pero además tenemos que meterle ese cálculo, en donde nosotros vamos a intentar estimar esta velocidad fluctuante. Esta estimación pues va a ser mejor o peor dependiendo de el sistema y el modelo de turbulencia que estemos usando. No hay un modelo de turbulencia universal. El modelo de turbulencia depende del sistema en específico y nos va a ayudar a cuantificar esto. Ahora nosotros ya habíamos visto que resolver esto pues es imposible de manera analítica. Tenemos que usar un software CFD. En el caso de la turbulencia también necesitamos este componente, pero necesitamos que haya un software CFD que nos ayude a cuantificar ese modelo, el efecto de ese modelo. No lo podemos resolver analíticamente. Entonces, en eso se basan los modelos basados en los esfuerzos de Reynolds promediados, ¿ok? Que hay un esfuerzo medio, una velocidad media y una fluctuante. En el caso de las cantidades escalares, por ejemplo, la presión, la densidad, pues también vamos a considerar que pues va a tener su componente promedio y su componente fluctuante. ¿Hasta ahí alguna duda de esta parte? ¿Se entiende qué es la turbulencia más o menos? O sea, que es el movimiento caótico del fluido. Ok. Entonces lo que queremos es esto, qué tanto se mueve. Entonces, pues para esos modelos, pues tenemos varias opciones, ¿no? Tenemos los modelos, aquí no pongan tanta atención a las ecuaciones, o sea, está un poquito pesada la presentación, pero más que entender perfectamente las ecuaciones, pues lo que nos interesa es que entiendan que es para esto, ¿no? Para la velocidad fluctuante. O sea, las ecuaciones al final las pueden copiar en cualquier libro, en cualquier artículo que esté viendo. Aquí simplemente es presentarles los modelos y que ustedes ya más adelante pues no se sientan espantados si un día se los encuentran, ¿no? Entonces, dentro de esos modelos de turbulencia pues hay varias opciones, ¿no? Está el Reynolds Stress Model, en el cual, pues si se acuerdan, el tensor de esfuerzos ujú, tenía 9 componentes, pero de esas 9 componentes, solo 6 teníamos que conocer, porque es simétrico. Entonces, en este caso, este modelo lo que considera es que justamente
va a haber un tensor de esfuerzos turbulento, así como había un tensor de esfuerzos que nos permitía calcular esta velocidad promedia, pues debe haber un tensor de esfuerzos que nos permita calcular esta fluctuante. Entonces tenemos un tensor turbulento en el cual pues vamos a calcular las fluctuantes de la velocidad en sus tres componentes, ¿ok? Entonces eso implica que tenemos que resolver 7 ecuaciones para aplicar este modelo de turbulencia, uno para cada componente del tensor de esfuerzos, y les había dicho que necesitábamos además calcular qué tantos eddies desaparecían, no solo los que se forman. Entonces hay una ecuación adicional para calcular qué tanto se disipa esa turbulencia. Eso cuando lo hacemos en 3 dimensiones, cuando lo hacemos en 2 dimensiones son 5 ecuaciones, ¿no? Uno para la disipación y 4 para el tensor de esfuerzos, porque pues quitaríamos 2 columnas de los componentes, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Intentamos calcular los esfuerzos fluctuantes y adicionarlos a lo que sería nuestra ecuación de continuidad. Entonces, tenemos 6 ecuaciones como esta, que es la ecuación diferencial para los esfuerzos. Entonces, considera varias cosas como la convección, la difusión turbulenta, la difusión molecular, la producción de esfuerzos, la buoyancia, el gradiente de presión, la disipación del mismo esfuerzo, la componente rotacional y algunos otros términos fuente que nosotros queramos considerar. La idea simplemente es eso, van a ser 6 ecuaciones y un modelo de disipación. Em, Les digo, es el modelo dentro de los que se llaman RANS, que son basados en la promediación de esfuerzos de Reynolds, es el más complejo, porque si originalmente teníamos que resolver la ecuación de continuidad, es una ecuación. Luego las ecuaciones de Navier-Stokes, que dependiendo de cuántas direcciones sean, pues pueden ser hasta tres. Ujú. Entonces ya tendríamos cuatro. Luego, si necesitamos los esfuerzos de Reynolds, pues son otras 7. Entonces ya estamos hablando de que estamos resolviendo al menos 11 ecuaciones para resolver nuestro sistema. Por eso es por lo que no lo podemos hacer de manera analítica. ¿Ok? Está otro modelo, estos siguientes modelos están igual basados en las promediaciones de Reynolds, pero se basan en una hipótesis, que es la hipótesis de Boussinesq, en la cual pues se considera que la turbulencia es isotrópica. Entonces, igual en todas las direcciones, por lo que tanto, pues no necesitamos todo el tensor de esfuerzo, ¿no? Con que calculemos un componente de la turbulencia debería ser suficiente. Y en ese aspecto, pues el modelo de Spallar-Almaraz es el más sencillo. Simplemente considera una sola ecuación, que es para calcular la viscosidad cinemática turbulenta. Simplemente lo que hace es añadir un término a esa viscosidad. Si se acuerdan, la viscosidad es la relación entre la fuerza y el movimiento. Entonces, al añadirle un componente a esa viscosidad, pues lo que estamos haciendo es considerando ese efecto de la turbulencia en el cálculo. Es como si agregáramos un poquito más a lo que sería la velocidad media. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Entonces, el hecho de incrementar la viscosidad hace que este cálculo de la velocidad pues sea como si le metiéramos el término adicional, que es la fluctuante. Simplemente es eso lo que se intenta con este modelo de una ecuación, que pues es modificar esa viscosidad. De esa manera modificamos la relación entre lo que es el movimiento y las fuerzas que actúan sobre él. Es el modelo más sencillo y normalmente es bueno para lo que sería considerar interacción entre una superficie y un fluido. En esos casos, por ejemplo, aerodinámica de un avión, pues da buenos resultados a pesar de su sencillez. Tenemos los modelos K epsilon de turbulencia, los cuales se basan en dos ecuaciones, una para la K y una para la epsilon.
Entonces hay varias variantes. Aquí lo que nos interesa, les digo, está basado en la hipótesis de Boussinesq, que nos dice que la turbulencia es isotrópica. Pero aquí, pues lo interesante es que son dos ecuaciones, ¿no? Una para K, que es la energía cinética turbulenta, y otra para Epsilon, que es la disipación de la energía cinética turbulenta. Sí, aquí está, ¿no? La disipación de la energía cinética turbulenta. Pues básicamente nos intenta predecir dónde se producen esos eddies y dónde se disipan, dónde se van. Nuevamente, lo que nos permite esta ecuación es agregar un término viscoso adicional a la ecuación de Navier-Stokes. Entonces vamos a considerar que hay una viscosidad turbulenta, ¿ok? Que tiene que ver, que nos va a afectar cómo se mueve el fluido. Son dos ecuaciones, es sencillo, ¿no? Están los modelos K omega, que son muy similares a los K epsilon en el aspecto de que hay dos ecuaciones, una para K y en este caso una para omega. Pues la de K nuevamente es la energía cinética turbulenta, pero la omega en este caso es la razón de disipación, ¿no? Es muy similar a epsilon, están relacionadas y simplemente por lo que nos está diciendo es eso, dónde se produce y dónde se disipa esa turbulencia. Es muy similar. La diferencia entre el modelo K epsilon y el K omega es que normalmente el K epsilon es mejor para el seno del fluido y el K omega es un poquito mejor para cuando está en las fronteras del sistema. Entonces, todos son modelos y lo que estamos intentando es cuantificar esto, la velocidad fluctuante, para poder cuantificar hasta cierto punto la desviación del componente, del comportamiento ideal del fluido, ¿no? Del comportamiento laminar. Entonces, va a haber la aparición o desaparición de eddies o la aparición o desaparición de bifurcaciones. Ahí las teorías, la que les parezca mejor es la adecuada, porque son teorías, no se han comprobado, no podemos entender la turbulencia, pero lo que queremos es eso, cuantificar qué tanto se mueve lateralmente, ¿ok? ¿Qué tanto mezcla? Entonces, estos modelos, pues les digo, son ecuaciones diferenciales, no las vamos a resolver, son muy complicadas, es difícil que cuantificar la turbulencia. Por eso en la unidad 5 nos enfocamos a problemas de flujo laminar, porque eso sí los podemos resolver. ¿En dónde pueden leer más de turbulencia? Pues sí, tiene toda la bibliografía, pero recomendaría estos dos, ¿no? Este es más para modelado CFD, de dinámica de fluidos computacional. Este pues tiene un poquito de las teorías de la turbulencia, ¿no? O sea, los dos están bien para esta parte. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Modelos y teorías de turbulencia? No. Ok. Entonces, bueno, eso es lo que nos indica la turbulencia. ¿Cómo la calculamos? O sea, ya vimos que vamos a necesitar un modelo de turbulencia para calcularla. ¿Cómo resolvemos entonces las ecuaciones de la turbulencia? Porque vamos a necesitar, como les decía, continuidad Navier-Stokes, que puede ser en una o más direcciones, y necesitamos el modelo de turbulencia. Pues son ecuaciones diferenciales, son ecuaciones difíciles. ¿Cómo las podemos resolver? Pues vamos a usar software CFD, que el software CFD es dinámica de fluidos computacional. Entonces, si se acuerdan, al principio del curso, en la unidad 1, vimos las herramientas de la ingeniería de procesos. Y dentro de esas herramientas teníamos mediciones en planta, mediciones en laboratorio, plantas piloto, modelo físico y modelo matemático. Entonces, el modelo físico es un sistema experimental que se aproxima a la realidad eh, considerando criterios de similitud muy específicos. En el caso del modelo matemático, pues lo que vamos a hacer es usar ecuaciones que nos describan la física del proceso. ¿Esas ecuaciones cuáles van a ser? Pues van a ser las ecuaciones diferenciales
que hemos visto hasta ahora en la unidad 5 y a las que vimos ahorita en el modelo de turbulencia. Les digo, no se tienen que comprender del modelo de turbulencia, la ecuación, no tiene caso, pero si la ven, pues ya pueden identificar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí está el K omega. Entonces, aquí ven algo que cambia con el tiempo. ¿Qué es esto? Si la ecuación va a ser entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. ¿Qué creen que sería esto? Algo que cambia con el tiempo. ¿Sería entrada, sería salida, sería término fuente o sería acumulación? Bueno, si es dependiente del tiempo, va a ser la acumulación, ¿ok? Este de aquí es el cambio con respecto a la posición de algo que va multiplicando la velocidad, que considera la velocidad. Entonces, si tiene la velocidad aquí, estamos hablando de que hay convección. Si hay convección y es un cambio con respecto a la posición, pues son entradas menos salidas convectivas. Luego aquí tenemos otro que depende de esta gama, que esta gama depende de la de la viscosidad. Como ven en el modelo K epsilon, ahí se ve más claro, esto depende de la viscosidad. Si tiene la viscosidad inmiscuida, pues estamos hablando de que es una cosa viscosa, transporte de fluidos viscoso, entonces son entradas menos salidas viscosas. Y luego tenemos algunas, cosas que dice generación, dice disipación, términos fuente, ajá, boyancia. Entonces, todos estos son términos fuente. Entonces, la ecuación va a seguir siendo la misma. Entradas menos salidas de convección, entradas menos salidas viscosas, más términos fuente, igual a la acumulación. Entonces, realmente, pues estamos viendo la misma ecuación una y otra vez. No se tienen que aprender la ecuación, tienen que aprenderse qué significa cada una de estas y cuáles van a tomar en cuenta. Entonces, bueno, quitando ese paréntesis de lado, el modelo matemático lo que busca es resolver ese tipo de ecuaciones. Las ecuaciones, como les digo, tienen una estructura bien definida. Entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Realmente pues siempre se tiene que resolver esa misma ecuación diferencial. Entonces hay dos tipos de modelos, mecanísticos y de caja negra. Los de caja negra no nos interesan tanto para fines del curso, simplemente son modelos estadísticos que funcionan por repetición, ¿no? Pero los mecanísticos sí nos interesan porque los mecanísticos están basados en las ecuaciones fundamentales. ¿Cuáles son las ecuaciones fundamentales? Pues continuidad, Navier-Stokes, modelo de turbulencia. Entonces hay que resolver esas ecuaciones. ¿Cómo las resolvemos? Pues la mejor manera es resolverlas numéricamente. Pues para aplicar métodos numéricos, pues necesitamos la computadora y la computadora pues va a hacer uso de software CFD, es decir, dinámica de fluidos computacional, para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Por qué nos basamos en la dinámica de fluidos o por qué se llaman CFD y no dicen transporte de calor o transporte de especies computacionales? Pues porque la dinámica de fluidos, el transporte de momentum es tensorial. Entonces, si sabe resolver tensores el programa, sabe resolver vectores. Por lo tanto, pues es lo más profundo en cuanto a capacidad de cómputo, el poder resolver la dinámica de fluidos de un proceso. Ya si resuelve dinámica de fluidos, pues seguramente resuelve transporte de energía, que sería agregarle una ecuación adicional al cálculo. Transporte de especies, una ecuación adicional por cada especie al cálculo. Entonces ahí pues hay que estarlo viendo, ¿no? Entonces este software CFD pues tiene la capacidad de resolver numéricamente tanto las ecuaciones de continuidad como de Navier-Stokes como el modelo de turbulencia. Entonces, ¿qué modelo de turbulencia resuelve el software? Pues depende de qué software estén usando. Puede ser que tenga algunos cargados u otros. Tienen que ver cuál es el que tienen disponible para aplicar, ¿no? Normalmente el software CFD pues consta de tres módulos, que es un preprocesamiento, un procesamiento y un postprocesamiento.
En el preprocesamiento, pues es muy similar a lo que hacíamos nosotros en plantear el modelo matemático. Vamos a meter todas las propiedades, las condiciones de frontera, qué ecuaciones vamos a resolver, qué suposiciones vamos a tener. Entonces, eso se hace normalmente con clics. O sea, eligen qué condiciones están utilizando en el modelo para resolver, ¿no? El procesamiento, pues sería la parte más pesada en cuanto a tiempo, o en muchos casos, que es el cálculo que se lleva a cabo, ¿no? Es la solución numérica de estas ecuaciones, de este tipo de ecuaciones. ¿Cómo lo resolvemos numéricamente? Pues tenemos que discretizar el sistema y resolver, en lugar de una ecuación grande, pequeñas ecuaciones. Entonces, en esa parte, pues se resuelven las ecuaciones. Y luego está el postprocesamiento, que es obtener los resultados del software, analizarlos y a partir de ahí calcularlos. Uno de los software más poderosos que hay actualmente es el software ANSYS de Fluent, que tiene licencia libre para uso estudiante. Entonces, si quieren explorarlo, pues pueden bajarlo y utilizarlo, ¿no? Bueno, entonces el preprocesamiento consiste en varias etapas. Primero hay que definir nuestro dominio computacional, que eso es que con dibujo CAD, obtener la geometría que estamos interesados en resolver, y luego la discretizamos, que es partirla en pequeños elementos de una malla, le llamamos. Y esos elementos pues pueden ser tetragonales o pueden ser hexagonales, y entre más pequeños sean, como la solución de las ecuaciones va a ser numérica y va a suponer ya sea una regresión lineal o cuadrática entre los elementos, entre más pequeños sean, pues más se va a aproximar a la realidad. Así que tenemos que tener cuidado que esa discretización se haga correctamente. También en el preprocesamiento, pues vamos a definir las condiciones de frontera que vamos a tener en el sistema, las propiedades de los materiales, vamos a establecer los parámetros numéricos y qué algoritmos se van a usar para la solución, y pues vamos a considerar la condición inicial, la cual es muy importante para los cálculos transitorios, porque la solución depende del tiempo, entonces queremos ver cómo evoluciona el sistema. Pero para los cálculos estacionarios también nos la pide el software CFD. ¿Por qué si va a ser estacionario? Pues básicamente porque el software no tiene la posibilidad de saber a partir de dónde va a resolver. Lo que nos ayuda a esta condición inicial es ver qué tan rápido alcanza la solución final, dependiendo de la misma. Entonces es importante que la pongamos bien, porque de esa manera pues el cálculo va a ser más correcto, ¿no? La discretización pues es esto básicamente. En un dominio bidimensional pues es cuadricular ese dominio en pequeños elementos que se van a llamar celdas. Aquí en un dominio bidimensional, pues las fronteras van a ser líneas rectas. Nosotros hasta ahora hemos resuelto solo problemas unidimensionales, en los cuales si tuviéramos que dividir una línea en pequeños segmentos, pues lo haríamos partiéndola en segmentos chiquitos, y esos le llamamos nodos. Ahí las fronteras pues son los puntos, los últimos puntos de esa línea recta. En este caso, pues, las fronteras son estas líneas de aquí. Si tenemos un dominio tridimensional, pues partimos el mismo en pequeñas celdas, que van a ser hexaedros, y las fronteras pues serían paredes completas, ¿no? Simplemente pues vamos incrementando. 1D pues es una línea partida en pedacitos, fronteras van a ser los puntos externos. 2D va a ser una cuadrícula, fronteras van a ser líneas, 3D pues va a ser un dominio tridimensional, entonces las fronteras pues van a ser paredes, y las celdas pues van a ser pequeños hexaedros o tetraedros que eh, tomen parte del dominio, ¿no? Una parte importante pues es que definamos bien el sistema. Que hay un ejemplo, es una turbina que tiene diversos álabes. Aquí, por ejemplo, tenemos una cierta periodicidad, porque el fluido que entra entre estos dos álabes, pues va a ser igual al fluido que entra entre estos dos álabes. Por lo tanto, para hacer el cálculo, pues podemos tomar este elemento. A esto le llamamos definir el sistema. Yo no necesito calcular todo el sistema, solo me interesa el fluido que pasa entre estas dos paredes. De hecho, ni siquiera quiero calcular la pared, que es lo que pasa allá adentro. Queremos el elemento que va entre las dos, que es este pequeño fluido.
y al cual pues tenemos que conocer las condiciones de frontera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una superficie presurizada, un outlet con un flujo basado en el flujo de entrada, el muro de lo que serían los álabes, periodicidad, porque esto se va a repetir hacia arriba y hacia abajo, periodicidad rotacional, ¿no? Porque también se va a repetir a lo largo del ángulo, y bueno, una condición con una velocidad de entrada constante. Entonces simplemente pues es que definamos perfectamente lo que vamos a resolver y sobre eso pues ya mallamos, ¿no? Esta sería una discretización de ese tipo de dominio si lo viéramos así de ladito, ¿no? Entonces esa cara sería esta de aquí. Ujú. Entonces lo que veríamos es esto. Entonces son pequeños cuadraditos. En lugar de resolver este problema que es muy complejo, resolvemos un pequeño problemita de dinámica de fluidos en cada cuadradito que al final nos da la solución. ¿Dudas hasta aquí? No hay dudas. Después es eso, ¿no? Después sigue el procesamiento en el cual pues simplemente lo que se hace es que numéricamente se resuelven estas ecuaciones. ¿Cómo las resolvemos numéricamente? Pues vamos a hacer un proceso iterativo. Entonces hacemos un primer cálculo, por ejemplo, bueno, ¿cuánto vale la turbulencia en este punto? Dice, no sé, punto 5. No era punto 5, punto 55, punto 60. Entonces va haciendo iteraciones, lo que se llama, lo va resolviendo numéricamente. Hay diversos algoritmos para la solución. Lo que tienen que tener en cuenta es que la convergencia del cálculo, que es cuando se está resolviendo correctamente el problema, pues depende de unas cantidades que se llaman residuales. Y esos residuales es la diferencia que hay entre entradas y salidas de nuestras ecuaciones gobernantes. Entonces, básicamente está basado en que se conserven las ecuaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues que va a empezar a bajar esos residuales, que es esto lo que estamos viendo de cada una de las ecuaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez se va acercando a que se cumpla más la ecuación de balance, entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Aquí, por ejemplo, en esta ven que hay tres picos. Esto es porque es en estado transitorio. Entonces, aquí en esta, cada paso de tiempo, pues se va convergiendo, ¿no? Este sería para un cálculo común. Entonces, básicamente esto lo que nos muestra es si se está cumpliendo eso, la ecuación entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Para continuidad o transporte de masa, que es la blanca, para velocidad en X, que es esta rojita, velocidad en Y, que es esta verdecita, velocidad en Z, que es esta azul, energía, que es esta que está aquí abajo, y aquí hay un modelo de turbulencia, ¿no? Porque vean que está K, que es la energía cinética turbulenta, y epsilon, que es la K, que es la disipación de la energía cinética turbulenta. Entonces está resolviendo todas las ecuaciones gobernantes, pero de manera numérica. Lo que queremos es que esos residuales bajen, porque entre más bajo, pues más cercano está a resolverse la ecuación de balance. Ya una vez que tenemos resueltas las ecuaciones, porque en esta parte pues difícilmente le vamos a poder mover algo. Eso se hace antes. Antes le decimos, bueno, vas a resolver con este algoritmo, vas a resolver con estos parámetros numéricos. Ya una vez que está resuelto, pues tomamos esos resultados y hacemos un postprocesamiento. Y en ese postprocesamiento pues es donde vamos a ver ya qué es lo que está calculando. Aquí, por ejemplo, hay un disipador de calor en una computadora. Entonces están viendo cómo es la temperatura dentro del mismo. Entonces, la temperatura máxima, si ven, es 335, que es donde está el microprocesador, y el ventilador lo que hace es sacar el aire caliente y reemplazarlo con aire frío de los alrededores, ¿no? Entonces, eso provoca que no se sobrecaliente el procesador. Entonces, cómo se mueve dentro del sistema de cómputo, pues ya lo podemos visualizar cómo es el gradiente de temperatura, dónde está más caliente, dónde está más frío, si está haciendo bien su trabajo. Aquí podríamos inclusive, por ejemplo, cambiar el material y ver si es mejor disipador o peor disipador. Ujú. Entonces, vean, por ejemplo, aquí está igual la temperatura, dónde está la mayor temperatura, pues dónde está el procesador. Podemos saber.
cuál es la temperatura máxima que alcanza sobre una línea dentro de este sistema, ¿no? Aquí está el problema de los álabes nuevamente. Aquí podemos ver cómo se mueve el fluido. Aquí vemos la presión que sienten las caras. Entonces vean que en las caras en donde entra el fluido hay una presión muy alta y hay un bajón de presión en la parte trasera de las caras. De hecho, es una presión negativa. Es una presión de vacío. ¿Qué es lo que ocasiona esta presión de vacío? Pues que haya una serie de succión hacia la misma y ocasiona un fenómeno que no nos gusta, que es la cavitación. Entonces, si hay mucha presión negativa, se va a desgastar el álabe justamente por esa cavitación, que es una especie de, mm, ¿cómo decirlo? Es un desgaste que sufre el material porque aquí, pues esta baja presión jala aire, se generan burbujas de vacío que como que van explotando y entonces eso genera desgaste. No queremos que haya cavitación, hay que controlar muy bien el valor que alcanza esta presión de vacío. Del otro lado, pues tenemos una presión más alta, que es justamente lo que hace que se mueva la turbina, porque empuja el álabe y hace que se mueva, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo se comporta en las distintas regiones del sistema, ¿no? Entonces ya dependiendo de qué queramos estudiar, pues podemos visualizarlo y analizar cuáles son los efectos que cambian las cosas y de esa manera, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado porque el modelo matemático no deja de ser una herramienta. Entonces, si yo desde el principio, cuando lo estoy planteando, no lo hago bien, eh, al final los resultados no van a ser fiables. Entonces, el modelo siempre tiene que estar validado con resultados experimentales o con mediciones experimentales o con modelo físico para saber que funciona bien. Y sobre todo, pues hay que considerar que si yo alimento basura a mi modelo, voy a obtener basura en la salida. Entonces no me va a servir de nada si yo no lo planteo bien. Usar el software CFD no es el objetivo que tenemos nosotros como ingenieros. Eso no es nuestro objetivo, ¿no? Usar el software, pues nada más es saber hacer, darle clics y eso cualquiera lo puede aprender. Nosotros queremos saber plantear bien un modelo matemático. Por eso ya vimos que el planteamiento requiere que conozcamos las ecuaciones gobernantes, que conozcamos las condiciones de frontera, que conozcamos los materiales, que conozcamos cálculos previos para poder aplicarlos. Entonces, todo eso, todo ese conocimiento previo es lo que les da valor como ingenieros, no el saber usar el software. El software, les digo, simplemente es dar clics. Y si ustedes le meten basura, pues va a sacar basura. Si ustedes plantean bien su modelo y lo alimentan bien, pues les va a dar resultados que les ayuden a analizar con mucha profundidad lo que está ocurriendo en su proceso. ¿Ok? Entonces, bueno, pues el software ANSYS, que es gratuito y que lo pueden bajar aquí en este link, pues tiene varios módulos, tanto para, por ejemplo, el dibujo de este tipo de geometrías, que es el Space Claim, la discretización, que es esta parte de partirle el cuadrito, que es el módulo de Mesh, tiene un módulo de CFD que es Fluent, que les permite resolver esas ecuaciones que les había contado y obtener al final este tipo de resultados con un módulo que se llama CFD Post, ¿no? Entonces, pues si les interesa resolver ya problemas más reales, pues está esa parte, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? No. Pues bueno, eso es como se resuelven los problemas reales ya de ingeniería. Pues no sé si tengan alguna duda de, por ejemplo, las tareas o de alguna otra cuestión. No hay dudas. Bueno, si no hay dudas, nos vemos el sábado para hacer su examen. Les digo, les voy a ayudar, lo vamos a hacer juntos. Así tienes dudas de la tarea uno. A ver, ¿cuál es de la tarea uno de cuál unidad? ¿Cuatro o cinco?
Vamos a ver. En la 2, la 2 de 5, la de ayer. Ok, ¿cuál es la duda de la tarea? Déjenme abrir el apunte. Entonces, cuál es la duda? A ver, les comparto. Ujú. A ver, ahí está. ¿Cómo resolver la primera? Ok. A ver, vamos a ver. Entonces dice, tarea 2 de la unidad 5. Entonces dice, considere un tubo infinitamente largo de sección redonda, constante de radio R. Dentro del mismo corre un fluido incompresible y newtoniano debido a una diferencia de presión constante en dirección axial. Es decir, la diferencia de presión con respecto a la posición es constante y diferente de cero. El fluido corre lentamente a una velocidad constante, obteniéndose un flujo laminar, tal como se observa en los siguientes esquemas, ¿no? Entonces, hay un flujo dentro de una tubería de sección redonda y se mueve por diferencia de presión. Entonces, va a haber una diferencia de presión constante a lo largo del final, es decir, si yo la mido de aquí a aquí, va a ser la misma que si yo la mido de aquí a acá, considerando esa distancia, claro, ¿no? Entonces va a ser una diferencia constante con respecto a la distancia. O sea, si mido una distancia más grande, pues va a ser una mayor diferencia de presión, pero va a ser lo mismo que si yo mido esta de aquí a acá en relación a su distancia. Por eso aquí la divido entre L. Va a ser constante eh, y luego suponga que el diámetro es de 30 milímetros, que el flujo es de 1,5 litros por minuto y que en la tubería corre agua con esta densidad y esta viscosidad. Además, considerar que es en estado estacionario, completamente desarrollado y despreciando el efecto de la gravedad. Entonces, la primera pregunta era cuál es la diferencia de presión con respecto a la longitud en kilogramos sobre metro cuadrado segundo cuadrado, ¿no? Entonces, el modelo ya lo habíamos desarrollado. Ujú. Habíamos visto que lo primero que hacemos es plantear suposiciones. Entonces, esas suposiciones vienen del enunciado, del planteamiento del problema. Yo aquí les doy, pues básicamente el enunciado recortado y pues vienen prácticamente todas las suposiciones. En la realidad, pues ustedes van a tener que suponer que tanto se acercan o se alejan de lo que es la realidad. Pero bueno, entonces aquí planteamos las suposiciones. Luego vimos que a partir de estas suposiciones copiamos las ecuaciones gobernantes. Entonces yo copié las ecuaciones de conservación de masa y conservación de momentum para coordenadas cilíndricas y en el caso de Navier-Stokes para coordenadas cilíndricas, pero para fluido compresible y newtoniano y únicamente el componente Z, porque el flujo es en una sola dirección. Entonces copié esas ecuaciones, las simplifiqué con las suposiciones, o sea, todas estas cosas que se hacen cero, yo las simplifiqué a partir de las suposiciones, llegando a la ecuación de continuidad o de conservación de masa, que es esta, y en el caso de momentum, pues también la simplifiqué para llegar a la ecuación de conservación de momentum. Entonces aquí en este punto apliqué continuidad. Al aplicar continuidad, que es lo que nos dio en la anterior, pues básicamente acoplé las dos ecuaciones. Entonces resolviendo la ecuación resultante, pues estoy resolviendo las dos. Entonces ya obtengo mi ecuación y esa ecuación para resolverse, como es una ecuación diferencial, requiere condiciones de frontera. Y esas condiciones de frontera pues vienen del problema, ¿no? Entonces les decía, ahorita estamos resolviendo cosas lineales. En realidad estamos resolviendo cómo se mueve sobre, por ejemplo, esta línea recta. Entonces queremos saber cómo se mueve en cada punto de esa recta. Las condiciones de frontera serían los puntos extremos de eso. ¿Ok?
los puntos extremos. Entonces, yo quiero una condición de frontera en cada uno de los extremos de esa línea. Pues quiero saber cómo se comporta en este punto y cómo se comporta en este punto. Entonces, no es una flecha, es una línea, ¿ok? Entonces, para eso es para lo que hago las condiciones de frontera. Aquí, si lo vemos de frente, pues sería cómo se comporta aquí y cómo se comporta aquí. Ujú. Entonces, vimos que pues tenemos condición de simetría, que nos dice que en el radio igual a cero, el cambio en la velocidad con respecto al radio va a ser igual a cero. No puede transferirse momento consigo mismo. Y tenemos condición de no deslizamiento, que nos dice que en R igual a R, como está en contacto con el tubo, una pequeña capa del fluido se va a mover a la misma velocidad del tubo, que en este caso es cero. Está estático el tubo. Entonces ya con esas condiciones de frontera, aquí vimos condiciones iniciales, no estamos y materiales, pues ya teníamos las propiedades del agua, resolvimos la ecuación que habíamos ya simplificado. Entonces para resolverla, pues hicimos separación de variables, obtuvimos el valor de las constantes, las sustituimos y llegamos a un modelo o a una expresión que nos describe la velocidad con respecto a la posición radial. Ujú. Entonces ya llegamos aquí. Una vez que tenemos eso, pues ya empezamos a resolver las preguntas que teníamos planteadas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia de presión con respecto a la longitud en kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado necesaria para que fluya el agua? Ok, entonces para eso pues tenemos que saber qué conocemos de nuestro sistema, ¿no? Entonces, me voy acá arriba y voy a ver que me decían en qué condiciones está trabajando. Entonces sabemos el diámetro de la tubería. ¿De qué color? O lo ponemos aquí, rojo y negrito. Pues sabemos el diámetro de la tubería, sabemos el flujo volumétrico y sabemos que corre agua, ¿no? Con su densidad y su viscosidad. Entonces sabemos, tenemos información del problema. Pues me voy a llevar se me voy a llevar esto hacia allá abajo. Y ahorita vemos qué estábamos haciendo. Pues esto es lo que nos dice el problema. Supongamos, bla, 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 bla. Pues tenemos ciertos datos, ¿no? Entonces vemos que no sabemos nada de la velocidad ni de la diferencia de presión. De hecho, no nos dicen nada más que la diferencia de presión es constante. Aquí arriba, ¿no? Es un valor constante que vamos a trabajar en cierto número de reinos, ¿no? No sabemos qué está pasando. Pero aquí, pues sí nos dice que la tubería tiene cierto diámetro, que va a correr agua. Y lo más importante, nos dice el flujo volumétrico, ¿ok? Entonces sabemos cuál es el flujo volumétrico. El flujo volumétrico es volumen por unidad de tiempo y sabemos que lo podemos calcular como la velocidad promedio multiplicado por el área transversal por el cual está corriendo ese fluido. El área transversal, pues sí la podemos calcular nosotros, ¿verdad? Es pi por radio al cuadrado. La velocidad promedio sería de la que tendríamos problema. Pero pues nosotros sabemos cómo se mueve la velocidad con respecto a la posición. Entonces sabemos cómo se mueve la velocidad, tenemos una función de la velocidad en función del radio. Entonces, sabiendo eso, podemos aplicarle a esa función el teorema del valor medio para obtener la velocidad promedio.
Entonces la velocidad promedio pues va a ser la integral de 0 a r de la función, que es la velocidad en z, por la diferencial del área. En este caso el área es un círculo. Su diferencial es 2pi r de r, la cual pues es la que vamos a tomar abajo, ¿no? La definición del teorema del valor medio es la integral de la función por su diferencial de área entre la diferencial de área, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que hice pues fue tomar mi función y integrarla poco a poco, ¿no? Igual la parte de abajo la fue integrando, nos dio pi por radio al cuadrado, que pues es lo que esperábamos, es el área de un círculo. Em, y al final pues nos dio esta expresión para la velocidad promedio. Entonces yo ya tengo la velocidad promedio y tengo el área transversal. Entonces yo sé que el flujo volumínico pues va a ser esa velocidad promedio multiplicada por el área transversal, que es esta de aquí. Entonces velocidad promedio de aquí a acá por el área transversal, que es esto. Entonces ya pues simplemente multiplicamos, ¿no? Y llegamos a esta expresión. Entonces lo que necesitamos saber o lo que nos están preguntando es cuál es la diferencia de presión en kilogramos por metro sobre segundo A. Kilogramos sobre metro cuadrado segundo al cuadrado, ¿no? Entonces simplemente aquí lo que hay que hacer, ay no, es despejar, porque ya sabemos todo. Entonces esto, por ejemplo, lo paso multiplicando. Esto lo paso dividiendo. Radio a la cuarta lo paso dividiendo. Esto lo voy a pasar del otro lado. Y conservo el signo negativo, ¿no? Entonces de aquí yo conozco la viscosidad, porque es la del agua. Yo conozco el flujo volumínico, que es 1,5 litros por minuto. Y yo conozco el radio, porque es el diámetro. Entonces lo único que tiene que cuidar son las unidades. ¿Ok? Entonces aquí va a ser 1,5 litros sobre minuto. Aquí la viscosidad va a valer esto, ¿no? Ah, y no le puse. De hecho, entonces no lo hice arriba. Si lo pongo. Mm, sí, no, no lo puse. Mm, es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. Y el radio, pues son 30 centímetros de diámetro, entonces serían 15 milímetros de radio. Pues yo ya nada más tengo que multiplicar. Claro, así como está ahorita, pues no me va a dar las unidades que yo quiero, que son kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Qué tendría que hacer para que me dé esas unidades? Factores de conversión. Entonces, pues vamos a checarlo rápidamente.
Entonces esta, pues sí está en unidades internacionales, ¿no? No hay problema. Esta de aquí, pues no, ni la otra. Aquí necesitamos un factor a la cuarta. Y entonces van a ser 1000 milímetros, equivalen a un metro. Y aquí está en litros por minuto. Entonces, lo primero, pues es que 1000 litros es un metro cúbico. Y el minuto, pues hay que pasarlo a segundos también, ¿no? Así como está este. Entonces, un minuto son 60 segundos. Y ya con eso ya debería darles. ¿Sí? Ok. Ya no es para revisar, litro con litro, minuto con minuto, metro cúbico sobre segundo, nos queda kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado y luego lo divide entre metro a la cuarta. Entonces el metro cuadrado se va con ese, nos queda kilogramo sobre metro cuadrado segundo cuadrado. Yo creo que sí son las unidades que les piden. Entonces ahí está. Entonces toda en, y vean que es negativo, ¿eh? Kilogramo sobre metro cuadrado por segundo cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿cuánto les da? Y así verificamos. 4.24 por 10 a la menos 6. A ver. Mm, a ver, déjenme yo. A lo mejor estoy mal. Ah, a ver, lo verificamos porque si no, a lo mejor estoy mal yo. Vamos a ver. Vamos a ver, serían 8. No, bueno, a ver, 0.001. La viscosidad. Tendríamos 15 milímetros que los queremos pasar a metros. Sería 15 por la potencia de 1/1000 a la cuarta. Y el flujo. El flujo son 1.5 por
1/1000 por 1/60. Entonces, esto debe ser igual a 8 el, por la viscosidad, por el flujo, dividido entre pi por este. Entonces, aquí debería ser este entre este. 4000. Déjenme veo. 8 veces la viscosidad. Ujú. Flujo. Sí es 1/25, pero por 10 a la -9 no. Déjenme ver porque hay algo que está mal. Aquí, a ver. Es que me faltó este multiplicando la cuarta. Sí, sí, sí. Este me faltó elevarlo a la cuarta. Ok, sí. De este a la cuarta. No, pero no es este. Este es el flujo. Este no, este sí es 1/5. No, es este de aquí. Este me faltó elevar 15 milímetros, elevarlo a la cuarta. Ahí está. 1/2575. Ajá. Negativo, ¿no? Entonces, pues sí, es esa la respuesta. -1.25. Ahí está. Ahí está. ¿Las dudas? Ok. No, no hay problema. Seguramente era una conversión, pues ahorita viste que también se me fue. Aquí estaba la cuarta. Y bueno, ya que tengan pues ya solo es reemplazarlo aquí en estos, ¿no? Entonces la velocidad promedio, pues ya hemos obtenido aquí la expresión. Pues ya tenemos la viscosidad, tenemos la gradiente de presión, tenemos el radio. Y para la velocidad máxima, pues también tenemos la misma expresión. Entonces simplemente les va a dar el doble, me parece. Entonces aquí, por ejemplo, pues en lugar de metemos aquí la gradiente de presión. Está. Radio, ya habíamos quedado. Entonces dejen, mejor hago la conversión de una vez. Serían 15 entre 1000. 0.015 metros. Y la viscosidad, pues sí está en unidades internacionales, entonces ahí no vamos a tener problema. Ujú. Entonces aquí, kilogramo con kilogramo se va. Metro con metro cuadrado, pues nos queda un metro. Segundo con segundo nos queda un segundo. Luego el metro cuadrado, entonces nos quedaría metro sobre segundo al cuadrado, ¿no?
Ujú. Pues ya está. Metros sobre segundo nos queda. Pues aquí ya en metros sobre segundo, menos con menos se hace más. Entonces, ¿qué velocidad nos queda? Pues sería un octavo. Ujú. 1/8 por la viscosidad. Aquí está la viscosidad. Por el gradiente de presión. Por la potencia de la radio al cuadrado. 0.0354 metros sobre segundo. Y ya finalmente, pues hacemos lo mismo aquí para la velocidad máxima. El gradiente de presión ya lo conozco. Un radio al cuadrado ya lo conozco. La viscosidad la conozco. Unidades nuevamente van a ser metros sobre segundo. Ujú. Porque aquí nos quedaría kilogramo sobre segundo al cuadrado y luego sobre kilogramo metro. El metro queda arriba. Kilogramo se va con kilogramo. El segundo se va con el segundo. Entonces nos queda metro sobre segundo. Y negativo con negativo se va. Entonces queda positivo. Y si ven es la misma expresión, solo que cambia en lugar de un 8 a un 4. Pues va a ser lo mismo. Solo que en lugar de 8 4. 70,07. 0.07007. Ahí está. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ¿dudas de la tarea? ¿No? ¿Alguna otra cosa pendiente? Ok, entonces si ya no hay dudas, pues nos vemos la próxima clase ya para ver su examen. Y pues ya sería la última clase. Entonces, ok, vale, nos vemos.